los laboratorios. Entonces, para el paciente body packer, más aquellos que cursan con una intoxicación, es necesario realizar balaclínicos de manera que su abordaje sea integral, ¿cierto? Entonces, se recomienda realizar, según las guías del ministerio, pues entonces, valores de creatinina. También le vamos a realizar al paciente nitrógeno ureico, porque puede cursar con una falla renal aguda, más en los pacientes que son body packer, por cocaína o de cocaína. También se le va a mandar un ionograma, sodio, cloro, potasio, calcio. También se le debe realizar la creatinquinasa total para descartar una rhabdomiolisis, lo que me puede comprometer la función renal de mi paciente. También es indispensable mandar el electrocardiograma, más en aquellos pacientes body packer por cocaína, porque me pueden evidenciar arritmias, incluso supraventriculares y ventriculares, prolongación del QT, alteración de repolarización y en algunos casos incluso infartos agudos al miocardio. En el caso de que mi paciente evidencie, pues el electrocardiograma me evidencie un IAM, se debe complementar con troponinas y también cateterismo cardíaco, si es necesario. Ahora, la detección de drogas en orina, el panel de tóxicos en orina, también se debe realizar y metabolitis en la orina o también en sangre. Estos tienen una sensibilidad de 37 a 78% y pueden dar positivos aún si los paquetes no se han roto. Esto puede pasar, bien sea por difusión transmembrana o por persistencia de restos que hayan quedado en la envoltura de los paquetes. Pero debemos recordar que un resultado negativo de estos tóxicos en orina no nos excluye el diagnóstico de body packer. Ahora, también se le deben mandar transaminasas, AST, ALT, porque esos pacientes pueden llegar a cursar con una hepatitis aguda de origen tóxico. Y finalmente debemos mandar un hemoleucograma para evidenciar evidenciar leucocitos con neutrofilia. Ya finalmente, para acabar la exposición, entonces, ¿qué hacemos? O sea, realmente, ¿cuál es el manejo de mi paciente body packer? Entonces, ante la duda de si es o no un paciente body packer, vamos a realizar de entrada, luego de todo el interrogatorio y la análisis detallada, una radiografía abdominal. Esta se debe realizar de pie y sumado a ello le mandamos a hacer un tóxico en orina según los resultados. Entonces vamos a tomar unas conductas. Bien, si la radiografía no muestra cápsulas o cuerpos extraños o paquetes y el análisis de tóxico es negativo, o si por el contrario la radiografía no muestra nada, pero el análisis de tóxico es positivo, entonces vamos a evaluar la sospecha. ¿Es alta o baja mi sospecha clínica? Si la sospecha es alta, entonces se debe corroborar con una TAC, ¿cierto? O una resonancia. Todo esto pues teniendo en cuenta pues todos estos limitantes que les expuse al principio. Si por el contrario la sospecha es baja, entonces se recomienda buscar otra causa que genere mi sospecha inicial. Ahora, si la radiografía de tórax, de abdomen, sí me evidencia imágenes y el análisis de orina es positivo, lo siguiente a evaluar es, ¿mi paciente es sintomático o no? Entonces, si la sustancia es un opioide y el paciente tiene manifestaciones clínicas de intoxicación como un toxidrome, se debe trasladar al paciente a una unidad de cuidados intensivos, pues intermedios o intensivos. Lo siguiente será asegurar 2 accesos venosos, administrar líquidos endovenosos y se recomiendan los cristaloides para el manejo de la hipotensión asociada al cuadro, ¿cierto? Y obviamente le vamos a suspender toda la vía oral y esto con digamos, como la prevención de la posibilidad de una intervención de la vía aérea o intervención quirúrgica. Vamos a instalar el manejo antidotal con naloxona, le vamos a poner ampollas de 0.4 miligramos, vamos a administrar entre 0.4 y 2 miligramos intravenosos directos y repetir cada 2 a 4 minutos según la necesidad durante la primera hora. Y luego se le deja una infusión de 2/3 de la dosis inicial para cada hora durante 24 horas. Se debe hacer monitoreo continuo de signos vitales y EKG y se solicitan los paraclínicos que ya se mencionaron. Adicional a eso, para eliminar, pues para sacar todos los paquetes, se va a administrar polietilenglicol. Unos sobres de 100 miligramos se diluyen en un sobre en 1 litro de agua y se administra por vía oral o por sonda nasogástrica entre 1 y 2 litros por hora hasta que el efluente rectal salga claro. Esto último puede llevar hasta 4 horas, entonces pues debemos ser muy pacientes. Se debe realizar radiografía de control y esto con el fin de comprobar si aún continúan o no los paquetes. Si la imagen muestra paquetes restantes, entonces vamos a repetir todo el procedimiento de la irrigación intestinal.
sea, el polietilenglicol. Si por el contrario no se evidencian cuerpos, los paraclínicos no tienen alteración y si el paciente lo permite, pues ya el estado y se verificó que las deposiciones no muestran cuerpos, simplemente se entregará el material a la autoridad y se va a hacer la anotación en la historia clínica. Ahora, si la sustancia es un opioide y el paciente es asintomático, se recomienda dejar al paciente en sala de urgencias en UCI, debido a que se solicitará pues, el monitoreo continuo de signos vitales y electrocardiográfico y se debe asegurar accesos venosos, suspender vía oral y realizar paraclínicos e instalar el manejo de irrigación antes mencionado, pero no hay medida antidotal. Si el paciente es un body packer de sustancia adrenérgica, cocaína, anfetaminas, tocibí, éxtasis, y es asintomático, el manejo es igual. Pero si mi paciente es un body packer por sustancia adrenérgica, pero si es sintomático, entonces será ingresado a cuidados intermedios o intensivos. Entonces se deben asegurar los mismos, dos accesos venosos, manejo con líquidos endovenosos, perembolio y mantenimiento, suspender la vía oral, ya que sí se va a requerir intervención quirúrgica y se recomienda el uso de benzodiazepinas, bien sea diazepam de 5 a 10 miligramos intravenosos o midazolam 5 miligramos intravenoso o intramuscular según el caso. Y se va a repetir según la necesidad. Si el paciente no mejora sus cifras tensionales luego de la benzodiazepina, se le puede colocar un nitrovasodilatador como la nitroglicerina y se requiere adicional monitoreo constante de signos vitales, EKG, paraclínicos, radiografía de tórax o incluso tomografía craneal, dado el caso. En este paciente sintomático adrenérgico, la cirugía es indispensable para remover las cápsulas, debido a la alta posibilidad de muerte si no se remueven ellas. Pero entonces, ¿cuándo damos de alta a estos pacientes? Entonces, el alta simplemente se le da si luego de la cirugía y el posoperatorio fueron satisfactorios y hay recuperación completa, según lo indica el cirujano y el toxicólogo, porque lo tienen que ver. Y ya, pues, si ellos autorizan, se entrega a la autoridad competente y fin de la historia. Sí, ¿qué hacemos sobre el lavado gástrico y el uso de carbón? Bueno, las guías del ministerio no lo recomiendan debido a la consistencia del envoltorio y la posibilidad de contaminación de la cavidad abdominal con el carbón para luego, si es el caso, ingresar al paciente a cirugía, por lo que no se recomienda ninguna de estas dos medidas en el paciente body packer por sustancia adrenérgica. No lavado, no carbón. Si el paciente cursa con oclusión intestinal, pues no se realiza descontaminación con irrigación intestinal, o sea, con polietilenglicol no se hace, y se indica el uso de sonda nasogástrica y se recomienda la intervención quirúrgica urgente, recordar las indicaciones de la paratomía. Muchísimas gracias, compañeros y profesor. Espero que haya sido buena mi exposición y muchísimas gracias por su atención.